Bienvenidos a un nuevo episodio de Hechas Letras. No, es broma. Bienvenidos a... Detrás de los hechos también. A la Tole. Bienvenidos a No hay tregua, el programa, el espacio de Fuerza Informativa Azteca, donde parte del equipo de investigación se reúne cada semana para hablar de los temas de coyuntura y lo que publicamos también en FIA Opinión. El día de hoy me voy a permitir presentar antes a nuestra invitada Jenny. Invitadaza, una invitada de lujo de la sección de seguridad y justicia. Así es, y que también la pueden ver en Ahora Más. Ahora Más, así es. Todos los martes tenemos una sección en la que damos seguimiento a casos pues que impactan a la sociedad justamente y que a veces se dejan de hablar. Sí. Pasan muchas cosas todos los días. Entonces, a veces olvidamos ciertos casos, yo los retomo y les cuento qué pasó y qué está pasando. Pues está bastante bien, ¿no? Porque por lo general la nota se queda ahí en el aire y nadie nunca se pregunta, oigan, ¿qué pasó con tal cabrón que hizo tal cosa, no? Sí, justamente. Y de hecho, la sección nace de mi abuelita. ¿Cómo? Sí, mi abuelita. Sí. Porque, pues, mi abuelita sabe que... Saludos a la abuelita. Máximo respeto a la abuelita. Ajá. Abuelita, te amo. No, pues que me preguntaba siempre que llegaba, oye, ¿qué pasó con tal cosa? ¿O qué pasó con tal caso? Siempre pasa eso, ¿eh? Ajá, entonces dije, pues es que sí es cierto. O sea, nos quedamos hasta cierto punto y después pasan años. Ya no. Sí. Y pues así me encuentro como casos en los que en su momento sonaron un buen, pero ya están todos liberados, ¿no? Sí. Nunca avanzó, entonces pues ya, o sea, les dieron 2 años, ¿no? Cositas así que nos encontramos. No, pues está re bien, ¿eh? Porque justamente eso le quita toda la inmediatez que te da, por ejemplo, las redes sociales, que suben como la espuma y de repente bajan y ahí se mueren. Claro, siempre es importante la continuidad y es todos los martes en Ahora Más con Uriel Estrada. Así es, están invitadísimos. Muy bien, pues gracias por estar aquí, compañera. Y pues Alex Huitrón. Ya se la saben, ya ni me presenten. Yo aquí vengo a disfrutar mucho de la presencia de Leslie Jiménez. Muchísimas gracias, compañeros. Pues el día de hoy, para iniciar ya de lleno, tenemos 3 temas. El primero, algo muy lamentable, lo que sucedió en Veracruz. Sí. En segundo lugar, pues tenemos a la batichica de la Cuauhtémoc. Me refiero a Sandra Cuevas, que ya se destapa por la Ciudad de México. La jefa de jefas se llama. Sí. Y por otro lado, Alex, tú traes... Mira, Leslie, nada más y nada menos que estoy haciendo tiempo para recordar porque no me acuerdo. Javier Milei. Es este señor que pueden ustedes encontrar como el Trump argentino. Y de eso les voy a hablar. Muy incendiario el hombre, ¿no? Sí. Sí, de que ministerio de afuera. Sí, es un rockstar de las redes sociales. Sí. Pero hablando de rockstars, ¿qué les parece si hablamos de Sandra Cuevas? Eso, vamos a ver, Leslie. Es esta alcaldesa muy polémica, que sobre todo la ubicamos recientemente por el operativo Diamante, ¿no? Ese manejo espectacular de la motosierra, en la cual no solo puso en riesgo su vida, sino la de otras personas. No es tan fácil agarrar una sierra. O sea, es como... Pero bueno, esto no ha sido la única polémica. Ella también tuvo en el 2022, pues fue acusada por temas de corrupción y también por faltarle al respeto a 2 policías. Tuvo que disculparse al final del día. Después justo ya cuando inició, no sé si recordarán su gestión, ella prometía un corredor en la calle de Génova. Sí. ¿No? En la zona rosa, y entonces se iba a techar, una locura. Ella lo comparaba con una infraestructura estadounidense, pero pues ni al caso. Pasó sin pena ni gloria, no se realizó, y después tuvo este tema con los rótulos, que a muchísima gente le cayó pésimo de, oye, ¿cómo mis tortas van a estar ya con una imagen estandarizada de la alcaldía? Y entonces la papelería Leslie, por ejemplo, iba a tener que estar bajo esos cánones y ya no... estéticos de belleza. Exacto, de Sandra Cuevas, o sea, ya no podías tus colores neón y todo eso. Bueno. Y el danzón, acuérdate. El danzón. Sí, que corrió la gente del kiosco morisco, ¿no? Sí. Es que cómo hacen ruido aquí. Es que si no es el que ya hace, hay conflicto. Sí, claro. A veces pasa eso. Pero... Oye, perdón que te interrumpa, Leslie. Esta señora empezó en el 2021, es decir, ya le tocó la pandemia, ¿verdad? ¿O estoy yo equivocado? Bueno, ya avanzada la... Pues sí, ¿verdad? ¿no? Sí. Ok, no, ya. Cierro paréntesis, es que no lo ubicaba. Y lo que está interesante es, ya más allá de todo este tema, que si ella la tiene complicada con Rubalcaba o con otros presuntos contendientes para la candidatura de la Ciudad de México del FAM, que parece algo como frente de familia, algo así, pero no es el Frente Amplio, ¿no? Mexicano. Por México. Y entonces la tiene difícil si va a llegar, ¿no? Si va a lograr ser la candidata.
Y algo que también es importante recordar ahorita es el tema de los delitos. Al menos en 2020, los delitos que ocurrían por kilómetro cuadrado en la alcaldía Cuauhtémoc fueron 863.4 delitos, mientras que en el 2021, ella ya instalada, pues ocurrieron 1,039 delitos. Es importante y yo creo que más allá del ruido que ella puede generar y que puede caer bien en redes, porque a mi parecer tiene carisma, independientemente de cómo ejerce su trabajo, que no la disculpa. Vienes aquí a ser vocera de Sandra Cuevas. Sí. Siempre Hay que cortar esto. siempre es bueno tener una persona especializada en comunicación. Sandra, te mando un saludo. Trabajé en No. el Senado. No, pero volviendo al tema, sí, no hay que olvidar las cifras y sobre todo hay temas preocupantes en la alcaldía, que son narcomenudeo, homicidio, también los robos y la extorsión. O sea, eso ¿La que no, extorsión? que no ha bajado y que es además una alcaldía que tiene pues una zona roja en el sentido de prostitución, tiene muchos cabos Sí, sí, sueltos. sí. La Entonces, meche. sí llama la atención y más allá del ruido, del corrido que le hicieron, de cómo perrea en Tepito y muchas cosas que ella ¿De perrea en Tepito? Sí, por Sí, supuesto, Azteca sí. Noticias, Azteca Noticias compartió el video. Necesito revisar eso. Ajá. Y entonces, sí es importante, que, no solo en el caso de Sandra, sino de todos los que quieran contender por la Ciudad de México, revisar cuáles han sido sus resultados, porque a veces nos olvidamos y nos quedamos en el muy bonito, la imagen que tienen en TikTok, en redes o lo que sea, pero nos olvidamos de lo fundamental, que son los hechos y cuáles han sido sus resultados. De eso va mi columna y la comparo con Batichica, entrando en el humor que se tiene ya sobre un posible contendiente que no se ha destapado, pero ya algunos morenistas lo han definido como el Batman de la Ciudad de México porque le ha dado seguridad, o al menos eso es lo que parece. Entonces, de eso va mi columna y no sé ustedes qué opinen de este destape que no nos esperábamos. Me pareció más inesperado este destape que el de Xochitl por la presidencia. Sí, definitivamente, o sea, yo también concuerdo contigo, retomando un poco lo que decías al inicio. Estamos en la era de los influencers y de los políticos que quieren serlo, entonces, pues, independientemente de si les gustan los rótulos de las torterías o no, creo que sí deberían enfocarse un poco más en lo que hay detrás en su alcaldía, que cómo se ve. O sea, está padre que se vea bonita la alcaldía, pero, o sea, ¿qué hay de todos los robos? ¿Qué hay de todos los delitos? O sea, y eso que además, es que a mí me da mucha risa. Aquí voy a poner yo estoy traumado, acabo de ver el video, con sus es que les voy a saco a puntitos. Tú ya deja de verla, compañero. No, te quedaste trabado en esa el transmisión en perreo, vivo te de quedaste- No hay tregua, mira. No, mira, voy a hacer un paréntesis. En algunas ocasiones me ha tocado ir con mis compañeros a la calle. Y siempre está Sandra Cuevas, siempre está, no importa si no es alcaldía, ella siempre llega. O sea, En cuatrimoto. sí. Llegan llegan con Estamos con aquí a la equipo. mitad de Acambay, Estado Y de me da México, buen- y Sandra Cuevas. Sí. O sea, por ejemplo, choca el metrobús y llega, ¿no? Sí. Y la foto y sí a responder algunas preguntas, pero dices, bueno, ok, pero ¿en qué momento estás viendo, por ejemplo, por temas más profundos, ¿no? Que la Claro. delincuencia, narcomenudeo. O sea, creo que sí, Sí, tiene porque que ser algo parte que de hemos eso. notado mucho con Sandra Cuevas es que está súper presente en Twitter y entonces de Sí, pronto entonces, si hay alguna queja, sí, además, Sí. si hay queja ciudadana, pues está ella y contesta y que algo de la coladera no le toca a la Ciudad de México, esto le tocaría a la Ciudad de México, Exactamente. pero fíjense, yo lo voy a arreglar. Y estas cosas, pero sigue siendo como un tema mediático, un Claro, tema de claro. imagen y sí estaría bien bueno que ella hablara sobre los resultados de su alcaldía, tanto ella como todos los otros políticos que quieren contender sobre los resultados en su trayectoria, porque también viene justo el destape de Mariana Moguel, ¿no? Ella, hija de Rosario Robles, y es curioso que un día después de que ella hace su anuncio, de pronto sale Sandra. Pues, bueno, sí escuché que me platicabas eso hace rato, pero no sé, en términos políticos, ¿quién es no, Mariana vaya. Moguel? Porque, o sea, ¿Quién? ¿quién es esta señora Moguel? ¿Mariana? ¿Se llama Mariana Sí. Moguel? No creo que tenga tanto respaldo como, por ejemplo, si lo trae Sandra Cuevas, ¿no? Pero- Adelante. No, dilo, Sí, dilo, por favor. No, que además formaba parte del equipo del ahora, ex coordinador de senadores ahí de Morena, ¿no? Ricardo Monreal. Es de su equipo. O sea, de hecho, en 2021 se habló de una probable traición por parte de Ricardo Monreal al Movimiento de Regeneración Nacional, porque justamente su chava, Sandra, se fue por el otro lado, ¿no? Por los abanderados del PRI-PAN-PRD. Entonces, nada más para cerrar, si me lo permites, Leslie, regresando un poco a lo que dice nuestra compañera aquí de Seguridad y Justicia, sí tendríamos que hacer un análisis más minucioso, ¿no? Sí, claro.
la realidad es que para efectos político-electorales, lo que ha hecho es maravilloso. O sea, no hay otra manera de definirlo. Porque la conocen. Bueno, Salir con un mazo a pegarle a una banqueta, o sea, Es ni una AMLO. joya. Creo que AMLO plantó un árbol, ¿no? O Enrique Peña Nieto. O sea, o salir con la ¿cómo se llama? La motosierra, peligrosísimo. o en sus cuatrimotote, ¿no? O sea, creo que en términos como de comunicación, ustedes son más expertas que yo en eso, y de aspectos político-electorales. Se ha hecho un sí lugar, ¿no? Porque sí. antes de su paso por la alcaldía, a pesar de que ya tenía trayectoria, Sí. no la ubicábamos No la ubicaban. bien a bien, más que personas que estaban muy pegadas a ese Sí. lado, pero como ciudadanos, ella ha hecho un buen trabajo de comunicación. Y reitero, no hay que olvidarnos de qué cosas ha hecho, ¿no? Sí. Porque luego nos olvidamos de eso y de pronto quien está gobernando el estado o la ciudad nos tienen un presente de terror. Y a eso voy con lo que tú nos vienes a hablar, compañera. Exactamente. Pues bueno, nada más para cerrar ese punto, yo también concuerdo. Creo que no solamente es responsabilidad de los candidatos mostrar su trabajo, sino también como nosotros como ciudadanos. Como electores. Claro. Ajá, o sea, ponernos a investigar qué han hecho, ¿no? O Eso sea, está muy y bien, hacer sí. las preguntas correctas. Porque está muy padre lo que vemos en TikTok y lo que vemos en redes, pero realmente ha ayudado esto a mi colonia, o sea, cómo no sé, mejorado la seguridad o cómo ha bajado los índices de delincuencia, ¿sabes? Y pues bueno, o sea, creo que nada más es la invitación a todo el mundo, no solamente que no se quede nada más en los políticos. Ellos siempre nos van a mostrar lo que han hecho, ¿no? Sí. Siempre se van a Vanagloriar. Exactamente. Sí, nadie se va a sí. tirar un Balazo balazo en en el el pie, ¿no? Es muy difícil. Después nos toca a nosotros. Y justamente, ¿no? O sea, ver qué hay detrás de y las cifras que nadie habla es lo que también vamos a comentar precisamente, ¿no? Y, o sea, con eso ya damos pie a lo de Veracruz. Claro, sí, porque el tema 2. lo que sucedió en Veracruz está terrible. Encontraron restos humanos en una casa y al interior de unos... unos refris, ¿no? Ajá, Los congeladores. unos congeladores, 13 cuerpos. Se hablaba de 24 al inicio, Sí. ajá, y después ya la fiscal, Verónica Hernández dijo que no, que nada más eran 13. Sí. Y bueno, están en investigaciones. Lo que se ha dicho en el momento, el gobernador ha comentado que esto fue producto de la disputa entre grupos organizados, de delincuencia organizada. Y a mí me dio mucha, no sé, me dio algo escuchar una declaración que hizo ayer justamente del tema. Menciona que ahora los delincuentes lo hacen como en sus casas, en sus espacios, porque ya tienen miedo de hacerlo abiertamente, pero no creo que sea tal cual el caso. Pues creo que Sí, no. o sea, y es como, Sí. creo que más bien Sí, fue viejo. Ajá. Fue circunstancial, ¿sabes? O sea, se encontraron se reportaron más Sí. bien, porque fue una llamada al 911, se reportaron estas hieleras con cuerpos humanos, pues, pero no fue como trabajo de las autoridades. Y nuevamente vamos a este caso, o sea, vamos a este punto que creo que pasa en muchísimos lugares, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con el caníbal de Atizapán. O sea, no Sí. pasa hasta que alguien más lo detona. Sí, no Entonces, es producto exacto, de la inteligencia de la exactamente. policía, ¿no? Ajá, justamente, es circunstancial. Entonces, pues terrible que sea, pues que estemos viendo esto pues, en pleno 2023. No se han identificado de quiénes son los restos. Y se habla de otro domicilio que podría también tener como, obviamente, restos, ¿no? Sí, sí. Y pues, nuevamente, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Sí, y más porque recordemos que Veracruz se ha convertido en uno de los estados, pues también con mucha violencia. Claro, de hecho, o sea, les tengo el dato. Sí. Este año, Veracruz se encuentra en el 6º lugar de estados con más delitos cometidos. Estamos hablando de que nada más en estos meses, hasta la fecha, van 44,892 delitos. De esos, bueno, homicidios Muchísimos. llevamos 894. Ay, no. Sí, o sea, y bueno, vemos las tasas del año pasado y no se ve que vaya a mejorar en entonces, pues es un foco rojo, ¿no? Porque recordemos que en Veracruz actualmente hay presencia de cárteles que están en disputa, que en este caso son los Zetas y el cártel Jalisco Nueva Generación, Ok. principalmente. Entonces,
Pues como lo hemos visto en otros estados, siempre la población es la que sale más perjudicada en esta guerra, ¿no? O sea, tú puedes vivir en un barrio o en una colonia que aparentemente se ve bien, pero como fue el caso precisamente en Poza Rica, o sea, si se dan cuenta, o sea, es un barrio residencial. Ah, ok. O sea, y no sabes quién está al lado de ti haciendo quién ese es tu tipo vecino. de cosas, exactamente, ¿no? Entonces, creo que ahí debería ser tomado como una alerta para las autoridades de hacer más trabajo de inteligencia y detectar ese tipo de cosas antes de que Claro, y sobre alguien todo más lo denuncie, ¿no? Claro, y sobre todo también una estrategia de seguridad que ataque al crimen, porque ya es muy fácil y se quitan de problemas diciendo es disputa entre cárteles. Por supuesto. Ay, y ya, Ajá. entonces por eso todos los muertos, todas las vejaciones, porque es una pelea entre ellos, y entonces el Estado de Derecho pues parece de adorno, ¿no? De Porque chueco. los que verdaderamente Claro. tienen el control son los delincuentes. Sí, por supuesto. Sí, miren, fíjense, sobre ese punto yo quisiera ahí agregar una cosa que estaba escuchando en la mañana, mientras me arreglaba para venir acá al canal, estaba Gonzalo Oliveros ahí en su Radio Real y ponía fragmentos que también salieron aquí en el noticiero de Hechos Noche, entre ellos las declaraciones de la fiscal. Y su explicación, yo no sé qué piensen ustedes, lejos de como tratar de hacer algo, ¿no? Empieza como a responsabilizar a los medios, a hacer uso político de esta situación, incluso como que deja de lado las razones por las cuales había cuerpos congelados, ¿no? Claro. Se habla, y lo dijo así Gonzalo, a ver, pues ¿qué nos quieren ver la cara? O sea, iban a vender los órganos, quién estaba a cargo de ese resguardo de los cuerpos, o sea, ¿qué es lo que estaba detrás? Nadie habla de eso, ¿no? No. Y mientras todo esto terrible que estaba ocurriendo, pues ¿qué nos encontramos con el gobernador, ahora comediante, Cuitlavo García, entretenidísimo con los libros de texto? O sea, destinó, ¿qué les parece? Unos minutos a hacer esa tontería en lugar de ponerse a chambear y tratar de dar explicaciones que sean medianamente coherentes a realidades como las exige Veracruz y otros lugares de esta región en la que fueron encontrados los cadáveres, ¿no? O sea, la neta sí es imputante, o sea, sí es indignante, porque estos carnales son nuestros trabajadores si nos ponemos muy simplistas. Claro. Los elegimos por algo. No para que vengan a decir, en el pasado estaba peor, ¿no? Claro, el porque PRI robó más. Claro, y porque además en este momento cuando salen de ineptos, y que intentan ser los peores comediantes del mundo, seguimos pagando impuestos y de ahí se deriva que todos estos sigan cobrando. Entonces, qué cómodo ser un imbécil y no, o sea, no chambear, no dar resultados y seguir Pero cobrando. no me veas a mí. Yo sí me preparé, tengo dos licenciaturas. No me refiero a eso, no me refiero a eso, me refiero a todos Totalmente, estos políticos, sí. Claro. o sea, y luego cuando se les recuerda Se que sintió tienen malazo, ¿eh? que tienen que chambear, se enojan. Ah, claro. Porque les pides que rindan cuentas, que hagan su chamba. Oye, me estás atacando. Está más ocupado persiguiendo Exacto. periodistas que por ponerse a chambear. A mí me sorprendió muchísimo eso de, bueno, pero ya no lo hacen en las calles. Sí. Ay, O sea, no ya tienen que ir a sus casas a matar. Los cuerpos ya Cínico. los dejan en sus casas. Es como... Sí, Y sí, es sí. como, a ver, Sí, o eso sea, significa ajá. que bajó la violencia. Exactamente. Como dices tú, se lavan las manos diciendo, es que son peleas entre bandas. Sí. Es como... Ah, bueno, y O por sea- eso pueden acabar con el Estado, Ajá. porque es entre ellos. Y yo, como Sí. soy un papanatas, pues no debería Papanatas de sin cobrar. rumbo. No debería de Sí. cobrar, porque pues no estoy haciendo Un enclenque. nada. Entonces, Sí, no, la verdad mira, a es mí que... sí me queda lo de enclenque. Sí. Pero- ¿Cómo decía Viridiana? ¿Anselmo o qué? Ay, no me acuerdo. Bueno. Pero, Pero sí. Es un tema muy tremendo. Sí, está horrible. Porque es violencia y además es indignante, no solo la violencia, ineptitud. sino cómo actúan E las autoridades. ineptitud. Cómo actúan, ¿no? Entre comillas, porque ya a dos cosas. No, pues es incluso la omisión, que es el no hacer. Así tiene también, consecuencias. claro, sí. Ellos están obligados a hacer cosas que no están haciendo. Por Así supuesto. es. ¿Y qué No les hay parece? tregua, no hay tregua, ¿Qué les compañeros. parece, compañeras, si vamos al tema 3? Por supuesto. Para que se Vamos al indignen tema todavía más. Todavía más. ¿Ustedes habían escuchado hablar de Javier Milei? La neta. Ah, yo Sí, bueno, Yo no, La verdad es que no. Hasta que el domingo me yo dijeron. también. a partir de la nueva ola Sí, del sí, sí. TikTok, ¿no? Que agarró.
Exactamente, creo que ahorita es más famoso por redes sociales que por otra cosa, Ah, ¿no? sí, sí, sí. Pero yo no lo ubicaba, honestamente. Bueno, ese señor. ¿Tú dónde lo habías escuchado? Igual el domingo. El O sea, domingo. apenas como que dije, me enteré de su existencia. Sí. Desafortunadamente me enteré de su existencia. No, pues sí, yo también digo, se nos Yo pasó, no quiero, lo pasamos yo no por quiero- alto, ¿no? Yo no quiero Pasamos por hacer alto, sí. publicidad, pero fíjense que yo me enteré por las redes de Fuerza Informativa Azteca. Ya nada más. Ah. Ya. Su cheque, por favor. 2 cheques. Javier Milei, compañeras, es un candidato a las elecciones presidenciales de Argentina, ¿no? Busca ser el mero mandamás de ese país que ahorita está por la calle de la amargura, ¿no? O sea, tiene una moneda que ronda los 260 pesos por dólar, una inflación gigantesca y además acaban de prohibir la entrada de lácteos y de huevo y de cosas así de la canasta básica, ¿no? Está muy mal Argentina. Entonces, este señor Milei, que si ustedes lo googlean va a aparecer como una autoidentificación libertaria, ¿no? De ultraderecha, ganó las elecciones primarias, que es un filtro para ahora sí competir de veras, ¿no? Y le ganó a los dos grandes movimientos de Argentina, ¿no? El movimiento que llevó a la presidencia al actual gobernador Alberto Fernández, que pues es de tradición peronista, ¿no? Es el oficialismo, le llaman allá. Y además los que buscaron la reelección de Macri en 2019. O sea, dos grandes instituciones, dos fortachones políticos de Argentina, les vino a dar el traste. ¿Un qué? Un rockstar, como lo vino a decir Leslie. Un rockstar de las redes sociales que sale en TikTok diciendo, a ver, la Secretaría de Turismo, a la chingada, ¿no? A ver, la Secretaría de Cultura, se va para afuera. Y a ver, la Secretaría de Bienestar, tú también te vas para afuera. Aquí Adelante, yo quiero hacer un paréntesis. Sí es un rockstar, pero de la oligofrenia. Porque de pronto de ¿La que qué? vamos... Bueno, eso lo vamos a definir en otro episodio. Ah. Pero yo aquí sí quiero detallar en cómo, así de que va el Ministerio de Turismo, va, y entonces empieza a desarticular Sí, el Estado como todos tal. estos brazos que son esenciales. A ver, pero continúa porque te interrumpí. Sí, compañero. aquí hay un saludo que dice Maestro Correa. Ok, ese es mi abuelo, pero... Ay, fíjense. saludos. Saludos. Qué buen gusto tiene de... Fíjense, yo me pregunté, ¿por qué este señor ganó? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cómo explicamos esto? Gabriel nos vino a molestar. Ahí en el área de investigación es el director editorial de Fuerza Informativa Azteca. ¿Cómo entendemos esto? Y encontramos un artículo, no un artículo, una serie de investigaciones del el Instituto de Estudios... De innovación política francesa. No, esa es la fundación. Ajá. La Fundación por Innovación y Política. Perdón, mi francés es malísimo, ella sabe francés, pregúntenle a ella. Pero se basó en los datos justamente de una reconocida universidad, no solo en ciencias sociales, sino también en ciencia política, que es la Sciences Po, que tiene un departamento especializado para hacer política pública, investigaciones con datos, ¿no? Una chulada. ¿Y qué pasa? Resulta que en Europa hay 4 democracias consolidadas, ¿no? Según, también podemos criticarlas, ¿no? Pero al menos de todo lo que hay en el mundo hay 4 democracias consolidadas. Italia, Reino Unido, Alemania y otra que se me está pasando, ¿no? Las 4 principales potencias de allá. Francia, perdón. Entonces, lo que hacen es, ¿qué piensan los jóvenes de cuestiones políticas de derecha e izquierda? Y encontraron estos especialistas de Sciences Po que hay una tendencia a la derechización. Los jóvenes, la banda, especialmente en el rango de edad de 18 a 24 y también del 24 al 30, prefieren gobiernos de derecha. Y eso ya de entrada es algo relevante, ¿no? Pero ¿por qué prefieren gobiernos de derecha? Uno, el carácter que se desprende de los valores, ¿no? La identidad y el nacionalismo. Claro. O sea, la gente de esta edad y en Europa y de democracias consolidadas les late que sean españoles, o soy francés, y la libertad y esas ¿Y mamadas, qué? ¿no? A ver, No, termina, por favor. bueno, los alemanes, ¿no? Y su identidad y bla, bla, bla. Eso les fascina a los jóvenes de las democracias consolidadas. Un segundo elemento es el componente económico, la libertad económica. Dicen ellos, hay preguntas en la encuesta que hacen los de Sciences Po, cuando hay crisis económicas, ¿qué hay que hacer? Entonces lo que respondieron los europeos fue, hay que darle más libertad a las empresas y que el Estado confíe en las empresas para que genere dinero, ¿no? Entonces, eso es un libertarismo económico. No es el Estado ven y sálvame, ¿no? Como pasa en muchos países de América Latina, incluso México, ¿no? Ahí tengo un pedo, por favor, gobierno, ayúdame. No. Hay otros agentes que gestionan este problema.
Segundo elemento, ¿no? Y el tercero, que se me acaba de pasar, ahorita que me llamaron se me olvidó. El liberalismo político. Yo quiero cosas para mí. Quiero poder destacar yo. Quiero poder tener derechos yo. O sea, quiero que tenga garantías de bienestar mi persona. Eso es una cosa que contrasta mucho con otras perspectivas, incluso de los libros de texto, a propósito, ¿no? El carácter comunitario. No te permite destacar, no te permite hacer muchas cosas, te limitas a la comunidad. No, acá sí. Ese es el pensamiento europeo de las democracias consolidadas. Ahora sí, Leslie, perdón. Bueno, yo difiero, no sé qué tan libertario es este hombre, pero claro que cobra relevancia. ¿Ah, Milei? Ajá. Sí, claro. Cobra relevancia en medio de una sociedad que está justamente con una inflación que se fue por los cielos, todos los problemas y también la decepción y el hartazgo del electorado Claro. sobre los políticos que ya han tenido, sobre los partidos políticos. Entonces llega esta tercera opción, llega una nueva posibilidad de hacer las cosas diferentes. Pero más allá de, yo creo que se está ya colgando mucho de ser libertario y todo. Eso habría que analizarlo a fondo y está cobrando relevancia, pero porque está aprovechando el momento. O sea, que es el hartazgo y las Claro, malas decisiones en los gobiernos anteriores que han llevado ese país. Pero yo tendría mucho cuidado con esa clase de Sí, de políticos afirmaciones. y de Sí, figuras. O sea, yo entiendo que pues sí, muy bonito y todo el de que afuera, 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 y quitar así Pero lo que decíamos en el inicio con Sandra, ¿no? O sea, genera. Sí, genera, cosas. pero ojo, ya basta de que nos dejemos llevar por los contenidos y esas cosas. O sea, es de cuidado este hombre. No digo que sea el horror o que otras sean las peores opciones, pero sí me preocupan esta clase de personajes, ¿eh? Claro, Sí, porque sí. además, o sea, por ejemplo, se presta para que ciertas acciones salgan a relucir de algunas sociedades y sí, generalmente son las peores. Y les voy a contar mi experiencia. Ahorita que estabas contando. ¿Con Javier Milei? No. Ah, cuéntame, Pati. A ver, pues fíjate que. No, mira. En 2019 tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Italia por mis prácticas profesionales y Guau. justamente estaba en ese momento en temporadas de elecciones en el norte. Sí. Entonces, o estaban previos. Y justamente ahorita lo que estabas comentando estaba sucediendo. Los jóvenes y las universidades estaban a favor o se estaban inclinando más por los partidos de derecha y Claro. ultraderecha. Sí. Pero justamente ese tipo de candidatos son los que también fomentan muchísimo, bueno, al menos en Europa, por ejemplo, la xenofobia, el racismo, o sea, la persecución a ciertos grupos a los que ellos culpan por precisamente las decadencias de su país, ¿no? Y no sé, seguramente hablando de TikTok, que también se han dado cuenta o se la han encontrado a esta mujer que yo me enteré apenas, es política en Venecia, que grita como, atención a Borchiatrici, sí. atención a Pickpocket. Esa mujer es precisamente una política Sí. de derecha Ajá. que se dedica a tomar por ella misma las facultades de ir persiguiendo a los que ella considera que podrían ser ladrones en su ciudad, en Venecia. Pero justamente lo que la gente la acusa de que se está enfocando en perseguir a, por ejemplo, a gitanos, a migrantes, ajá, y dicen... tiene muchísimo apoyo porque en TikTok es famosísima, todo el mundo seguramente a lo mejor se la han encontrado. Sí. Y creo que justamente es el peligro de estos personajes, que son muy populares en redes sociales, los dejamos crecer nosotros como ciudadanía sin darnos cuenta de lo que realmente están fomentando, ¿no? Exacto. O sea, el miedo en este caso a los migrantes, o sea, esta idea de que todas las personas, los gitanos son ladrones, o sea, ¿saben? Y creo que se da muchísimo ahí y ahí sí me permite ponerme filosófica, creo Por que favor. respecto al primer punto, en la universidad un profesor nos decía que debido a la globalización que sufrió la generación de nuestros padres, o sea, la tremenda globalización, hubo una pérdida de identidad por países. Claro, sí. O sea, como que todo el mundo ya consumía de todo y siento que justamente las nuevas generaciones han querido retomar precisamente ese nacionalismo, ¿no? Esa individualidad y eso que los hace distintos. Y nuevamente caen, o sea, porque nos dejamos llevar a lo mejor de repente muchísimo por las redes sociales, con estos personajes que se dicen ser precisamente nacionalistas, Sí, claro. representantes de ciertas generaciones y pues nuevamente no nos cuestionamos, no nos hacemos las preguntas correctas
de qué es lo que realmente esta persona está representando y qué es lo que cómo va a beneficiar a mi país, a mi comunidad, ¿saben? Ujú. Entonces, sí, Claro, me a hace veces muy también interesante. confundimos mucho carisma con Por supuesto, justicia ajá. o que tenemos ciertas coincidencias y por lo tanto ya generalizamos exacto. y creemos que es el político correcto o más cercano a lo que podría beneficiarnos. Sí, Sí me hace mucho sentido y también porque el tema de la migración ha desesperado a muchos jóvenes europeos que se Claro. encuentran pues en Francia, en Alemania, en estos países y el tema económico también tiene a la gente conflictuada. Entonces, esto también se conjuga y se vuelve en un blanco también de la derecha, ¿no? O sea, para tener un nuevo electorado. Y Claro. recordemos también lo que pasa. Hay una decepción también en Francia con el presidente Macron. Sí. ¿No? Que no solo con los disturbios que se generaron o con todo este año revuelto que ha tenido. Y también en su momento él compitió con Marie Le Pen, que era una de extrema derecha y todo. Bueno, pues la mujer sigue. O sea, y son estas alternativas que cobran fuerza cuando otros gobiernos, si es algo natural, no funcionaron o no están cumpliendo las expectativas de los electores. Además, si llegan con promesas de que ellos iban a ver por el pueblo, con Sí, esta uy, idea uy, muy nacionalista de que populistas, díganlo, esa es populista, populistas. sí. O sea, Esas de que propuestas primero las nosotros, conozco. nosotros, sí. Ah, sí, Suenan yo tengo familiares. otros datos entonces, Jiménez. Sí. Fíjense, ya para Sí. cerrar mi intervención con este tema, una de las preguntas que se establece esta organización que les acabo de decir es, ¿usted está de acuerdo con que la religión, mejor dicho, los musulmanes, ¿no?, son un peligro para la nación? Y como el 70% de los franceses, pensando en Macron, estaba de acuerdo. Eso revela mucha Sí. xenofobia. Y no sé si esté bien o esté mal, pero al menos esa sociedad, la francesa, no quiere otra gente extranjera. Claro, es lo que les digo, o sea. Y yo creo que también ya se empiezan a ver fracturas en el progresismo. No sé qué es eso. Pero, mira, déjame tomar otra cosa de esto que decía Jenny. En 2018 yo hacía investigación para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en Italia, justamente. Y resulta que los gobiernos de la costa, yo no recuerdo quiénes eran, pero el gobierno en la costa actuaba para evitar que llegaran los migrantes sí, no, es horrible, turcos, sí. ¿no?, y de Siria. Entonces, Sí. quienes actuaban en el mar Mediterráneo era Médicos Sin Fronteras, una organización civil, ¿no?, que iba con un barco a Claro. tratar de rescatarlos. El gobierno italiano no quería gente. Preferían que se murieran ahí en el mar Sí. a que llegaran. Y una imagen que le dio la vuelta al mundo fue el niño que El apareció niño, justamente, tirado, ajá. ahogado. Sí, además es que les digo, no todo Italia es así, pero sí me atrevería a decir que el norte, en el norte se ve más. Precisamente porque obviamente pues Italia es un punto donde llega muchísimo migrante. Entonces, justamente en mis prácticas, que yo estaba con la Unión Europea haciendo prácticas, veíamos esa problemática, ¿no? Porque los italianos no nos querían. Sin embargo, por ejemplo, tienen todavía pueblos que se están quedando deshabitados debido a que la población pues va creciendo y va envejeciendo y ya no, claro. sí, Sí, se van muchos. moviendo, los mismos italianos se van moviendo a las grandes ciudades. Entonces, tenían algunos programas en el gobierno para darles casas de ciertos pueblos que ya no estaban habitados. Entonces, como que mover la economía local y todo eso. Sin embargo, no dejabas de ver esta profunda racismo, que no en todos, evidentemente, pero sí en muchas personas y en muchos políticos. Y lo escuchabas en sus discursos, ¿no? Muy nacionalistas, nosotros primero, nosotros vamos a cuidar a nuestra sociedad. Y creo que se ha visto en muchísimos países, ¿no? No solamente en Europa. Como dices tú, en Francia es una prueba de que la gente está disgustada con la presencia de musulmanes. Sí. Y no creo que nada más musulmanes, ¿no? O sea, simplemente migrantes. Sí. Y sí, es un fenómeno muy interesante, ¿no? Que los jóvenes estén inclinándose hacia este tipo de tendencias. Entonces, pues, ay. Chan. Sí. No hay tregua, No hay Jiménez, tregua, no hay tregua, ¿no? compañeros. Ni le busquen, porque no hay. Pero pues así llegamos, lo siento, al final Sí. de este episodio donde no hay Otra tregua. vez, lo mismo. Muchas gracias, Jenny, por estar Muchas con gracias por nosotros. acompañarme. ¿Cuáles son tus redes? Por invitarme. Me pueden encontrar
que aparezco muy distinta en todos. Ahí está. Como Ahí Jenny.garl en casi todas. aquí va a aparecer. Ajá. Y todos los martes en la hora más. A las 9:30 de la noche por el 7.2 en la abierta. Y pues nada, y los vemos. Si tienen igual algún caso que les gustaría, y yo promocionándome, No, claro, sí. saber qué pasó, pues igual lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Nosotros nos hacemos el tiempo para leer. Súper. Para ¿Y ver de la Fórmula 1 qué? También, ahí promocionate. en TikTok. Aquí ¿Tú nadie cómo habla de la estás Fórmula en 1. TikTok, Nada más compañera? Martinelli está ahí diciendo Igual, tonterías, pero ¿cómo va? de la Fórmula nadie habla. Como Jenny Garl, así junto. Entonces igual, ahí estamos platicando de este deporte motor. Eso, Ay, muy chava, bien. eso. Compañero, el buitrón. El buitrón guión bajo en todos lados. Se la saben, mándenme mensajes, yo ahí los recibo. Muy bien, y yo estoy como Leslie1495 Correcto. y los invito a que escuchen el último episodio con Tabata Jalil de Hechas Letras. Ay, ya lo escuché. Ay, está buenísimo, ¿no? Sí, está muy bueno. ¿Cómo la ves, Mau? Recomendado. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación. No, gracias.